Hola, bienvenido al canal, soy Bea. Vamos a hacer que las matemáticas te parezcan mucho más fáciles. Vamos a empezar. El enunciado de este ejercicio dice: un vehículo a la velocidad de 3 metros segundo da 14 vueltas a un circuito en 4 horas. Bueno, vamos a empezar a escribir los datos. Entonces, los datos que nos da es un vehículo a la velocidad de 3 metros segundo, voy a poner 3, da 14 vueltas y en un tiempo de 4 horas. Ahora nos pregunta, ¿cuántas vueltas dará a ese mismo circuito? La incógnita es cuántas vueltas dará a ese mismo circuito en 6 horas si va a una velocidad de 5 metros segundo. Bueno, pues como siempre en matemáticas, los ejercicios se pueden hacer de diferentes formas. En este caso, este ejercicio lo podemos hacer por proporcionalidad compuesta. La proporcionalidad puede ser de diferentes tipos: directa, inversa o compuesta. En la directa y en la inversa solamente comparamos dos magnitudes, por ejemplo, la velocidad y las vueltas, o las vueltas y las horas, pero solamente tenemos dos de estas tres columnas. En la proporcionalidad compuesta tenemos 3, 4 o más columnas. Entonces comparamos más proporcionalidades. Bueno, pues entonces fíjate que yo en estos ejercicios lo que suelo hacer es, donde está la incógnita, este es mi truco personal, pero donde está la incógnita, yo esa columna la escribo a la derecha. Entonces voy a cambiar esta columna para la derecha, es decir, las vueltas las voy a escribir aquí con esos datos que tenemos. 14 en el primer caso y x, que es lo que quiero calcular, y lo voy a eliminar de aquí. Y ahora verás por qué. Bueno, la primera cosa que hay que hacer en estos ejercicios es ver qué tipo de proporcionalidad hay entre la columna que tiene la incógnita x y las otras dos columnas, es decir, las vueltas con la velocidad y las vueltas con las horas, con el tiempo. Bueno, pues entonces aquí lo que hacemos es, decimos, la velocidad, si aumenta, va a aumentar el número de vueltas que da ese vehículo. Es decir, si el vehículo va a mayor velocidad, ¿dará mayor número de vueltas? Bueno, pues efectivamente, a igualdad de tiempo, si está al mismo tiempo en el circuito, porque eso siempre lo tienes como que fijar esa columna que no comparas. Sería a igualdad de tiempo, cuanta más velocidad lleva, más vueltas da. La proporcionalidad es directa cuando si aumenta una magnitud, la otra también aumenta, o si disminuye una magnitud, la otra también disminuye. Entonces, en este caso es proporcionalidad directa. Ahora lo miramos con las horas, el número de vueltas con las horas. Cuantas más horas está el vehículo dando vueltas a la misma velocidad, a igualdad de velocidad, es decir, ahora la velocidad ya no cambia, ya no hay diferentes velocidades, sería una misma velocidad. Cuantas más horas está un vehículo en un circuito, más vueltas da. También es directa, porque cuanto más aumenta el tiempo, más aumenta el número de vueltas que da. Entonces ya tenemos que en ambos casos es proporcionalidad directa. ¿Qué hacemos ahora para resolverlo y calcular el número de vueltas que da? Bueno, pues estas fracciones, es decir, estas cantidades, las expresamos en forma de fracción: 3 partido por 5 y 4 partido por 6. De esta manera, si directamente, como vienen ahí, se multiplican entre sí y se igualan a la tercera columna, que sería también el 14 partido por x. Bueno, pues esto es lo que nos va a permitir calcular la incógnita. Bueno, en el primer caso, como lo que tenemos es una multiplicación de fracciones que se hace en línea, entonces nos queda 12 partido por 30. También podríamos hacer esta operación ya para que nos dé simplificado directamente. Si ponemos 3 por 2 por 2, porque el 4 lo factorizo, y ahora pongo el 5 y el 6 también lo factorizo en 2 por 3. De esa manera ya puedo simplificar los que son iguales y ya obtengo la fracción simplificada, que es 2/5, y la igualo a 14 partido por x. Bueno, pues ahora
la manera de resolverlo sería multiplicar en cruz y me queda 2x es igual a 5 por 14. Y este 2, si lo quiero pasar para el otro lado para dejar a la x sola y despejada, entonces pasaría dividiendo, porque está multiplicando a la x, pasa al otro lado dividiendo. Bueno, y ya con esto ya puedo calcular cuánto me da la x, que sería 70 entre 2 y eso son 35 vueltas. Ese es el número de vueltas que nos pedía el ejercicio.